Hola, ¿qué tal? Soy María Belén Viejo Villegas, estudiante de la Universidad Técnica de Machala, de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, de la carrera de Alimentos. Hoy vengo a presentarles los temas de microbiología, el cual el primero será la preparación de agar. El segundo tenemos la dilución seriada. Como tercer punto tenemos los tipos de siembra y por último tenemos la tinción de endosporas. Los medios de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Es el sustrato o solución de nutrientes en el que crece y se multiplican los microorganismos en el laboratorio. ¿Qué tiene como objetivo? El objetivo de él es aislar diferentes especies bacterianas para que así puedan identificarlas y realizar estudios complementarios. La clasificación por su consistencia. Tenemos el medio líquido, los medios sólidos y los semisólidos. En los medios líquidos nos dicen que son los que contienen nutrientes, los cuales les va a adicionar sustancias con la capacidad de mantener estables el pH. En los sólidos, vuelta nos dicen que son los que obtienen, debido a la presencia de agar, se obtienen algas marinas, el cual se le agrega un medio líquido determinado. Y por último tenemos el semisólido, que es similar al medio sólido, con la única diferencia es que en estos se disminuye la cantidad de agar, lo que va a permitir que la observación de bacterias móviles. Por origen tenemos los sintéticos y los naturales. En los sintéticos nos dicen que son los medios compuestos por productos químicos conocidos y se utilizan para realizar estudios metabólicos. Por ejemplo, puede ser el agar blando, el caldo nutritivo, el agar cocina azul, de metileno. Y en los naturales nos dicen que son aquellos medios que se prepara a partir de sustancias naturales, animales o vegetales. Por ejemplo, puede ser el suero, puede ser la leche, puede ser la papa, entre otros. Tenemos por composición y utilización. Tenemos el primero, que es el medio simple, el cual posee requisitos nutricionales que poseen el desarrollo bacteriano general. Por ejemplo, puede ser el agar nutritivo o el caldo nutritivo. Tenemos el enriquecido, es el cual son medios simples o comunes, los cuales se añaden ciertos elementos como sangre, suero, etc. Como tercer medio tenemos los selectivos, los cuales se consiguen añadiendo compuestos químicos nocivos para más bacterias. Y el último medio es el diferencial, el cual se les adiciona sustancias para que solo crezcan ciertas bacterias y estas puedan actuar sobre algunas sustancias adicionales que les permitan obtener ciertas propiedades de crecimiento que ayuden a diferenciar sus colonias de otras especies diferentes. Como instrucciones para la preparación de un medio de cultivo tenemos como primer punto es pesar la cantidad de agar deshidratado de acuerdo a la cantidad de agua destilada que vamos a poner. En este caso tenemos 500 ml de mililitros, por lo tanto utilizamos 30 gramos. Como segundo punto tenemos que después se deposita en un matraz Erlenmeyer con un poco de agua destinada para la mezcla y ahí se agitó hasta disolver el polvo. Después se agregó toda el agua. Como tercer punto tenemos que se procedió a echar el pH de la mezcla. En nuestro caso el pH estaba en el rango, por lo que no tuvimos que agregar ácido clorhídrico ni hidróxido de sodio. Como cuarto punto se introdujo un agitador magnético al matraz. Como cuarto punto tenemos que proceder a calentar en un plato caliente hasta llevarlo a la ebullición durante 1 minuto, teniendo en cuenta o teniendo precaución
de retirarlo del fuego cuando la espuma suba. Como sexto punto tenemos que una vez ya bien disuelto el agar, se puso en un frasco Scott para su esterilización. Como séptimo punto tenemos ya al esterilizarlo todo, el material incluyendo el agar, procedemos a llevar el material necesario a la campana del flujo laminar. Octavo punto, con cuidado se desinfectan los huevos, un cuchillo. Este último también se flameó previo a la apertura del huevo y separación de la yema. Como noveno punto tenemos que al agregar la solución salina al 85% y se emulsionó. Como décimo punto tenemos que una vez que la temperatura de agar alcanzó los 45 a 50 grados centígrados, se agrega o se le agrega el telurito. Como 11 punto se agregó bien y se procedió a añadir la emulsión de yema de huevo. Y como 12º punto, una vez ya preparado, se pasó a porcionar en las cajas Petri y se almacenó para su cultivación en un futuro. Como conclusión de los medios de cultivo pudimos aprender a identificar y a preparar los medios de cultivo más utilizados. Los métodos se utilizan para llevar a cabo la preparación, así como los tipos de microorganismos que crecen en estos medios. La preparación de medios de cultivo no solo es muy delicada, sino que también es un proceso tardado, el cual se debe seguir una serie de pasos de exactitud, precisión, teniendo cuidado al utilizar correctamente el equipo de laboratorio. Diluciones seriadas. Nos dicen que las diluciones seriadas se llevan a cabo colocando una cantidad de solución concentrada a una determinada cantidad de solvente. Esta dependerá de la relación soluto-solvente requerida y así se realiza en nuestras demás diluciones. También nos dicen que las diluciones seriadas se utilizan dentro de los laboratorios para cuantificar las células vivas partiendo de una solución madre. A continuación les voy a dar un ejemplo sobre la técnica de diluciones seriadas. Como podemos ver aquí tenemos nuestra solución madre que está preparada por colorantes de cocina. Y a continuación tenemos nuestros demás vasitos con una alcuota de 9 mililitros. Entonces lo que vamos a hacer primero es coger 1 mililitro de nuestra solución madre y las colocamos en el primer vasito. Homogenizamos y lo mismo vamos a hacer con los siguientes vasitos a partir de esta de aquí. Entonces cogemos 1 mililitro y lo colocamos en nuestro tercer vasito y homogenizamos. Y así sucesivamente vamos haciendo a partir del cual lo vamos colocando. Homogenizamos y logramos hacer lo mismo en nuestro próximo vasito. 1 mililitro. Como podemos observar, disminuye gradualmente el color.
Por ende, su concentración también va a disminuir. Como podemos observar en nuestro último vasito, la concentración de solución madre ya no la podemos ver, o sea, ya no se nota el colorante. Entonces, nos quedamos solo con estas de aquí. Y aquí podemos ver que hemos obtenido lo deseado, lo que son las diluciones seriadas. Entonces podemos ver que aquí tenemos nuestra solución madre, aquí tenemos nuestra dilución de 10 a la menos 1, aquí tenemos nuestra dilución a la 10 a la menos 2, aquí tenemos nuestra dilución 10 a la menos 3 y nuestra diluciones seriadas. Entonces, como podemos ver que nuestras diluciones seriadas la hemos obtenido a partir de nuestras soluciones madre en el 10 a la menos 4. Gracias. Tipos de siembra. Tenemos el invertido en placa, que es el que nos permite aislar microorganismos como realizar un reencuentro de los mismos. Hay que tener en cuenta también que al realizar un reencuentro debemos tener en 25 y 250 colonias. Comenzaremos extrayendo un poco de la muestra con una pipeta. La muestra tiene que estar diluida y lo extraemos con la pipeta y lo colocaremos en el centro de la caja Pretix. En esta caja invertiremos nuestro medio de cultivo, que tiene que estar a una temperatura de 45 grados, ya que si la temperatura se eleva afectaría a los microorganismos y si la temperatura es más baja crearía grumos de gelatina. Una vez que ya tenemos nuestro medio cultivo en la caja de Pretix debemos homogeneizar. Para eso rotaremos 6 veces en sentido de reloj. Luego agitamos 6 veces hacia adelante y atrás. Y 6 veces de lado a lado. Viendo que todo quede bien homogeneizado. Gracias. La extensión superficial nos dice que es la técnica que nos permite el desarrollo de los microorganismos en la superficie de nuestro medio cultivo. Para comenzar, debemos tomar una muestra con un hisopo esterilizado de nuestro inocuo líquido para así después proceder a eliminar el exceso de este apretando contra los bordes del recipiente que lo contiene. La forma de colocarlo en nuestro medio de cultivo preparado es haciendo un zigzag con el hisopo, cubriendo toda la superficie del mismo. Entonces vamos aquí a hacer el zigzag. Ya acabada esta parte, movemos 90 grados y haremos lo mismo. Una vez acabada esta parte, haremos lo mismo de un ladito. Para así terminar cubriendo toda la periferia del mismo. Esto lo guardaremos tapado boca abajo.
Tinción de endosporas. Nos dice qué es la endospora. La endospora es la estructura dormante formada por algunas bacterias cuando se encuentran en ambientes poco favorables. Se conocen aproximadamente 20 géneros de bacterias que producen endosporas. Sin embargo, las órdenes más estudiadas son los bacillales y los contridiales. También se sabe que algunas arqueas pueden formar endosporas. Características de las endosporas. Nos dicen que tienen una estructura rica en sales de calcio y ácido dipicolínico. Poseen un metabolismo inactivo. Sin embargo, son resistentes a la desecación, calor, radiación solar, peróxidos y sustancias químicas tóxicas. La estructura de las endosporas. Nos dicen que se constituye de 4 capas, el cual tenemos excorpóreo, cubierta o cutícula, córtex, núcleo. El excorpóreo es la capa externa proteica fina. La cubierta o cutícula es la capa de proteínas específicas. El córtex es la capa interna del peptidoglucano. Y por último tenemos el núcleo, que es la capa más interna constituida por la pared y la membrana citoplasmática, citoplasma, ribosomas y nucleoides. ¿Cómo podemos observarlas en el microscopio? Para observarlas en el microscopio óptico de campo claro debemos teñirla para que así generar un contraste, ya que debido a su pared presente en las esporas, ya que es impermeable, son difíciles de teñir. Por ello tenemos que utilizar o aplicar lo que es el calor o un colorante muy concentrado para que así pueda penetrar en la espora. Normalmente se utiliza la verde malaquita. El método de Wirtz-Konglick. Primero, en este método vamos a preparar el frote y fijarlo. Segundo, vamos a cubrir de verde malaquita y calentar durante 6 minutos. Tercero, vamos a lavar la lámina. Cuarto, vamos a cubrirla con safranina por 1 minuto. Y quinto, vamos a lavar nuevamente. Por último, se seca y observamos en inmersión. El método de Bartolomé y Mitter. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el frote. Y segundo, fijar 20 veces a la llama. Tercero, después de fijar a la llama, vamos a cubrir con una solución saturada de verde de malaquita en frío durante 10 minutos. Después vamos a enjuagar con agua 10 segundos y vamos a cubrir con safranina de 0.25 por 1 minuto y después vamos a lavar con agua para así, por último, secarlo y observar en inmersión. Como resultado e interpretación, se espera una tinción como la que se observa en imagen. En medio de los bacilos podemos observar un comportamiento verde oscuro que corresponde a la endospora, el cual penetró ya sea por concentración de alto colorante o por infusión de vapor. Es necesario tener en cuenta estas dos condiciones, ya que la endospora posee una estructura externa que la hace difícil de penetrar, como ya lo habíamos dicho antes, por sus paredes impermeables. La safranina que fue colocada cumple la función de teñir la célula de un color diferente a las endosporas, que son de color rojo, para así crear un contraste y así poder tener la diferencia y poder distinguirlas. Gracias.